Hola, buenos días. Am, Dios los bendiga a todos. Yo soy el pastor Ramón Hernández para los que nos están siguiendo por la página de Facebook. Y la iglesia local obviamente ya me conoce. Pero hoy nos toca meditar en la palabra de Dios por este medio que Dios nos ha dado. Por la situación que estamos atravesando, por el coronavirus y todo eso. Y queremos honrar a las instituciones que Dios ha puesto sobre nosotros. Así, pero hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, y vamos a leer 2 versículos y después vamos a regresar para ver el contexto y estudiar verso a verso este pasaje, esta carta que Jeremías envió a la nación de Israel. Versículo 10: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me acompaña con una oración. Padre, yo ruego que esta palabra traiga frescura, traiga paz, tranquilidad a nuestros corazones. Quizás haya algunos hermanos que están siendo cautivos por temor, por confusión, por incertidumbre. Yo ruego que hoy ministres sus corazones, ministres a cada corazón que va a ver este video, y que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros. Ruego que utilices estos tiempos para alcanzar almas, para tocar a la gente, para que seamos luz en este mundo perdido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ok, este pasaje de Jeremías 29 lo dividí en 3 partes. Hay una división, si checas ahí en el versículo 4, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego una vez más lo vuelve a repetir, versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego una vez más en el versículo 10, porque así dijo Jehová. Cuando un profeta escribe esto y lo repite varias veces, es porque está hablando en la autoridad y en el poder de Dios. Así ha dicho Jehová, y por lo tanto calle toda la tierra o guarde silencio delante de él. Es una carta muy importante, es una carta de esperanza a la nación de Israel. Jeremías estaba en Jerusalén mientras gente importante como el rey, ingenieros, otras personas estaban ya cautivos en exilio en Israel. Entonces dividí esta carta en 3 partes. Del 1 al 4, más bien del 1 al 7, son instrucciones cómo vivir en cautiverio. Del 8 al 9 es una advertencia contra los falsos profetas. Del 10 al 14 son promesas, son palabras de esperanza en tiempos de angustia. Porque esto es lo que es una carta de paz, de esperanza en tiempos de incertidumbre, porque era lo que estaban experimentando la nación de Israel. Pero primeramente vamos a ver el dato. Si leemos de lo que es el versículo 1 al 3, checa lo que dice. Dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. ¿A quién? A los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Entonces aquí se nos da el dato. Esta carta se la envió específicamente a toda la gente que estaba cautiva en Babilonia.
los ancianos, los sacerdotes, los profetas y toda la gente que había sido transportada a este país. Imagínate que te saquen de tu tierra, que te saquen de tu ciudad, de lo que tú conoces, de tu comodidad, y te lleven a otra tierra lejana, y ahora vives en incertidumbre, vives sin paz, vives sin tranquilidad y en plena confusión. ¿Qué está pasando?, se han de haber preguntado. Y por eso Jeremías manda esta carta y se la dedica a los ancianos que realmente ejercían un tipo de autoridad. Se la manda a los sacerdotes, que eran los que mediaban entre el pueblo hacia Dios, es decir, eran mediadores, representaban al pueblo delante de Dios, y los profetas eran los que hablaban de parte de Dios hacia el pueblo y después a toda la congregación. Pero ahora vamos a ver el contenido, cuáles son las instrucciones que Jeremías les da a la nación de Israel. Fíjate lo que dice el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Un comentario, un paréntesis ahí en el versículo 4. Dice, así ha dicho Jehová. Y luego se dirige a todos los en cautividad, a los que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, a los que hice. Aquí Dios está asumiendo la responsabilidad. Él mismo está diciendo, yo los hice transportar. Y lees este versículo y algunos que quizás no conocen todo el contexto pueden pensar, bueno, pues ¿por qué un Dios de amor permite estas cosas? De que a su propia nación, a su pueblo, los hace transportar, los saca de su ciudad y ahora la están pasando muy mal. Pero quiero animarte, si no has leído todo el libro de Jeremías, te invito a que lo leas. Y vas a darte cuenta que Jeremías año tras año estuvo repitiendo, estuvo amonestando, estuvo profetizando, estuvo hablando a la gente que se arrepintiera, que se volvieran al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Hicieron caso? No. De hecho, Jeremías la pasó muy mal porque siempre estuvo predicando la verdad. Y siempre desecharon la palabra que Dios le daba a Jeremías. Y por eso ahora están pagando la consecuencia por su pecado. Están cosechando lo que habían sembrado. Y es una buena advertencia para cada uno de nosotros, amados hermanos. Dios nos dice, Dios nos amonesta, Dios nos repite, deja ese pecado. Y después, cuando no hacemos caso, nos vemos en cautiverio, por decir, nos vemos pagando la consecuencia por rechazar la palabra de Dios. Pero sabes que, checando bien esta carta, es una carta de esperanza, porque es una carta de paz para el pueblo de Israel. Y Dios como que le está dando otra oportunidad a la nación. No se la merecen, y Dios está dando otra oportunidad. Y si hay alguien aquí, si alguien ve este video y está pagando las consecuencias por su pecado, Dios te está dando otra oportunidad de hacer las cosas bien, de arrepentirte de tus pecados y regresar al camino que es Cristo Jesús. ¿Sí? Y luego continuamos. Versículo 5 y versículo 6. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5. Edifiquen casas, habítenlas y planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no se disminuyan o no os disminuyáis. Entonces básicamente Jeremías, o más bien Dios, está dando instrucciones de lo que deben de hacer. Básicamente está diciendo, ahí en la cautividad viva una vida normal. ¿Y por qué hace esto? Porque más adelante
nos vamos a dar cuenta que había algunas personas que estaban confundiendo a la gente, falsos profetas. Quizás ellos estaban diciéndole a la gente, ¿sabes qué? No haga nada de esto. ¿Para qué andas edificando una casa? ¿Para qué andas plantando un huerto? Si Dios ya nos va a liberar y Dios ya nos va a llevar de aquí, no vivas una vida normal. Y Dios le está diciendo, mira, ahí mientras estén en esa cautividad, hagan las cosas como lo hicieras, como si estuvieras en Jerusalén. Simplemente estaban estos falsos profetas confundiendo a la gente que estaba en cautiverio en Babilonia. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Vivan una vida normal. También nosotros, mientras esperamos nuestra redención, nos ocupamos en las cosas normales, pero siempre manteniendo la relación, poniendo a Dios primero sobre todas las cosas. Es lo que nos va a dar la gracia para hacerlo, es lo que nos va a dar la fuerza para hacer las cosas en lugares incómodos, en lugares que quizás no son nuestros o no pertenecemos a ellos. Siempre es el Dios el que, cuando obedecemos su palabra, nos da la gracia para hacerlo. Y checa lo que dice el versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Entonces, aquí da unas instrucciones específicas a la nación. Les dice que procuren la paz en la ciudad de sus enemigos, en la ciudad a la cual los llevaron cautivos. Y no solamente eso, le está pidiendo que rueguen por ella, rueguen a Jehová por ella. Pero también les dice por qué, porque aquí hay una promesa, porque en su paz tendréis vosotros paz. Qué interesante. Procurar la paz. Aquí la paz en el hebreo es shalom. Shalom obviamente significa paz, pero en el diccionario hebreo también significa bienestar, significa prosperidad, significa seguridad. Entonces, básicamente lo que Dios le está pidiendo, mire, oren, procuren la paz y oren por la paz, oren por el bienestar de la ciudad, oren por su prosperidad, oren por su seguridad. Imagínate, está pidiendo que oren por sus enemigos. ¿Realmente nosotros oraríamos eso? Oren por el bienestar de sus enemigos. Oren por la paz de los que los tratan mal. Oren por la paz, por el bienestar, por la seguridad, por aquellos que los persiguen o que los tienen cautivos. ¿Nosotros haríamos esto? Sería un poco difícil, ¿no? Aunque no les gustara, aunque no les naciera, aunque no creían que era lo correcto porque eran sus enemigos, Dios les dice, procuren la paz y oren por la paz de esa ciudad. Porque la promesa es porque donde están, tienen paz, ustedes van a tener paz. Jesús nos dijo unas palabras muy importantes. Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. ¿Me acompaña? Mateo 5, 44 al 48. En el versículo 43 de Mateo capítulo 5, Jesús le dice a la gente o a sus discípulos y a los que lo estaban escuchando: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que os ultrajan y los persiguen. ¿Para qué? Una palabra con propósito. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto. Entonces, es el mismo principio que Jesús nos dio a nosotros, lo dio a sus discípulos, pero también a los que lo seguimos. Que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos persiguen y los que nos ultrajan. ¿Por qué? Porque esto es reflejar el carácter de Dios. Que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios perfecto, pero más que nada estamos reflejando el amor que Él nos dio o que Él nos mostró en la cruz del Calvario. Al amar a nuestros enemigos estamos representando de una manera digna a nuestro Padre Celestial, sí, bueno y que nos ama. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Entonces esto es demostrar o mostrar a la gente un amor perfecto, un amor que no es humano, el amor que proviene de Dios, ¿sí? Y luego vamos a leer lo que es el versículo 8 y 9, vamos a la segunda parte. Jeremías, todavía estoy acá en Mateo. Ok, Jeremías 29, versículo 8 y versículo 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, no los envié. Dios aquí es una advertencia, le está dando una amonestación. Ya no le hagan caso a los profetas que le están profetizando en mi nombre. Dios dice, yo jamás los envié. Así como hoy en día hay profetas que son autonombrados, Dios no los ha enviado, se dicen que son cristianos, pero realmente nada que ver, no son ni cristianos. A veces sus frutos demuestran lo que verdaderamente son. Y Dios les dice al pueblo, ¿sabes qué? No les hagan caso a esos falsos profetas. Lo más seguro que estos falsos profetas estaban confundiendo al pueblo. Una vez más reitero, quizás diciendo, ¿por qué edificas? ¿Por qué siembras? ¿Por qué vives una vida normal? Dios ya nos va a llevar a nuestra tierra. Y ellos realmente estaban dando una falsa esperanza al pueblo. Y lo estaban confundiendo, lo estaban llenando de incertidumbre. Y eso es lo que le ocurre a la gente cuando te dan una falsa esperanza. Cuando viene un hermano, un falso profeta que te dice, Dios te va a prosperar en esto, o Dios te va a hacer esto, y no ocurre nada. Y simplemente confunden a la gente, y simplemente hacen pasar un mal momento a los que sí quieren escuchar a Dios. Aquí Dios les dice a la gente, a los israelitas, no los engañen los profetas. No se dejen engañar. ¿Por qué le dice a ellos? ¿Por qué no les dice a los profetas, miren profetas, ya dejen de engañar a la gente? De hecho sí les ha dicho. Pero aquí Dios se está refiriendo también a la gente. Ya no los engañen sus profetas. ¿Por qué será? La mayoría de las veces la gente tiene la culpa. La gente tiene la culpa porque se dejan engañar. ¿Y cómo es que se dejan engañar? Porque no leen sus Biblias, no estudian la palabra, no se meten a escudriñar y a obedecer a lo que Dios nos dijo que hiciéramos, meditar en la palabra de Dios. O hay personas que llegan al servicio y simplemente se duermen, y no crecen en conocimiento y son presas de cualquier ministro del diablo, porque realmente los falsos profetas son ministros del diablo. La Biblia dice que el diablo tiene falsos apóstoles. La Biblia dice que el diablo tiene obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y 2 de Corintios capítulo 11 del 13
al 15. Amados hermanos, les animo en este tiempo de cautiverio, por decir, que van a estar en sus casas o van a tener más tiempo en su hogar, van a tener tiempo de abrir sus Biblias, de leer la palabra, de estudiar, de escuchar enseñanzas bíblicas. Hay muchas maneras de meterte en la palabra, sí. Entonces, ahora vamos al versículo 10. El versículo 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ya empiezan las promesas de Dios y las palabras de esperanza para su pueblo. Vamos a ver varias cositas aquí en este versículo 10. Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. La palabra cuando. Sí, cuando se cumplan. Dios es un Dios de tiempos, porque Dios es un Dios soberano. Nada se escapa de su control. No sabemos cuánto tiempo, o más bien quizás yo no sé cuánto tiempo ya tenían en exilio o en cautiverio, pero dice cuando se cumplan los 70 años. Muy opuesto a los que los falsos profetas quizás ya estaban diciéndole a la gente, no, ya. Pero Dios dice cuando se cumplan, porque Dios es un Dios soberano y debemos de confiar en sus tiempos. Dice, cuando se cumplan los 70 años, yo los visitaré. Esto habla de presencia. Aquí cuando Dios dice yo los visitaré, puede significar que Dios va a obrar a su favor. Y más adelante te das cuenta que sí lo hizo y utilizó al rey Ciro para bendecir a su pueblo. Así como Dios visitó a la nación para castigarlos, ahora Dios iba a visitar a la nación para restaurarlos, para bendecirlos y darles esperanza, porque Dios es un Dios de varias oportunidades, sí. Y luego sí, dice, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra. La buena palabra habla de dirección, habla de buen consejo, habla de guía, pero también habla de un cumplimiento. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Lo que va a actuar en ellos es la palabra de Dios. Y luego dice, ¿con qué fin? Para haceros volver a este lugar. Los hará volver a Jerusalén, a la ciudad santa, a la hermosa ciudad de Jerusalén. Yo nunca he ido, pero he escuchado que es hermoso. Es hermoso porque nuestro Señor Jesús pisó esa ciudad. Bueno, pero quiero decirles esto. Esta palabra, este versículo, tuvo su cumplimiento. Sí, y su cumplimiento está registrado en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 21 y 22. Dice así, se los leo: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, checa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Y cuando lees el capítulo, va a mandar gente para que empiecen a trabajar en Jerusalén. Sí, Dios es un Dios de tiempos, pero es un Dios que cumple y siempre va a honrar su palabra, como lo hizo aquí con la nación de Israel. Y ahora, checa lo que dice el versículo 11. El versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Primeramente aquí dice, yo sé. Dios sabe.
Dios sabe todo. A veces escucho hermanos decir, es que Dios sabe. Sí, Dios sabe. Yo sé los pensamientos, y los pensamientos habla de planes, habla de propósitos que tenía hacia la nación de Israel. Y estos planes fueron movidos solamente por su pura misericordia y su gracia. No merecían este trato, no merecían esta esperanza por lo mal que se habían portado. Pero dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dios sabe. Quizás algunas personas que estaban cautivas pensaban, ¿sabes qué? Dios se equivocó esta vez. Dios no sabe lo que está haciendo. Pero Dios sabe. Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Nadie es más sabio que Dios. Dios es el Dios omnisciente, es decir, todo lo sabe. Y porque todo lo sabe, siempre va a obrar y va a operar conforme a su perfecta sabiduría. Varios de nosotros a veces nos quejamos, Dios, y queremos darle consejos a Dios. Señor, por favor, haz esto, no creo que a lo mejor te equivocaste y esto. Así como Ananías. Dios mandó a Ananías a orar por Pablo. Señor, ¿sabías que este hombre es el que nos está persiguiendo, nos está tratando mal? Queriendo aconsejar, ve, ora por él porque es instrumento mío, ok, simplemente haz lo que te digo, ¿sí? Dios sabe, y son pensamientos de paz, de shalom. Reitero y repito porque es importante, los pensamientos que Dios tiene para la nación, así los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de paz, son de bienestar, son de seguridad. Aún en nuestra cautividad, aún en medio de nuestra situación, los pensamientos de Dios son perfectos y son de paz para darnos el fin que esperamos. Y fíjate lo que dice en el versículo 12. Entonces me invocaréis. Esa palabra entonces habla de resultados. Dice, entonces me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo creo firmemente, y es lo que vemos a través de toda la Biblia, que Dios permite que sucedan estas cosas, este cautiverio por decir, para tener un resultado en la gente. Las pruebas o te hacen o te deshacen. Pero cuando amamos a Dios y confiamos en Dios y tenemos conocimiento de Dios, lo que va a ser una prueba es que nos va a hacer, nos va a edificar, nos va a hacer, a dar buenos resultados. Y es lo que está haciendo aquí en el versículo 12. El resultado del cautiverio, el resultado de la prueba es de que ahora lo iban a invocar, iban a acercarse a Dios y iban a orar. Cuando dice me invocaréis, eso es pedir ayuda, ¿sí? Después ellos se iban a dar cuenta que sin Dios no podemos hacer nada. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Entonces lo iban a invocar, a pedir ayuda. Y luego dice otra, y vendréis a mí. Esto habla de acercarse a Dios en arrepentimiento. Acercarse a Dios en arrepentimiento. Y dice, oraréis. Esto es platicar con Dios, es decir, empezar una relación personal de padre a hijo, una relación hermosa que empezamos ahora con Dios. Sí, pero Dios promete en ese mismo versículo que cuando lo hacemos, Él nos va a escuchar. Fíjate lo que dice el versículo 13. El 13 dice, y es resultado de esta prueba, de esta aflicción que pasaron en Babilonia. El 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, promesa de parte de Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios dice que cuando le buscamos de corazón, es decir, genuinamente y sinceramente, después de haber reconocido que sin Dios realmente no la hacemos. Jesús dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Él promete que cuando lo busquemos lo vamos a encontrar. Dice, y me hallaréis. Y va a ser al revés. Él todo el tiempo estuvo insistiendo, mandando por decir palabra a nuestras vidas.
para que nosotros nos acerquemos, le busquemos de todo corazón y lo vamos a encontrar. No hay nada mejor en esta vida, no hay nada que le dé significado a esta vida que tener una relación personal con Dios. Y Él promete que cuando le busquemos la tendremos. Y dice, versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. O sea, les va a dar libertad. Y otra promesa, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Nuevamente los iba a llevar a Jerusalén. Dios cumplió. Si puedes, si lees Nehemías, si lees Esdras, todos esos libros hablan de que Dios sí cumplió su palabra, sí cumplió sus promesas, porque es un Dios que cumple. Él siempre va a honrar su palabra. Ok. Algo de aplicación. Algunos se han de preguntar, ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que estamos viviendo en estos momentos? Por decir, estamos viviendo en un tiempo de cautiverio. Es lo que están pasando mis hijos. Bueno, no tanto, porque mi esposa educa en casa y pues sí, sufren, extrañan a sus amiguitos, sus vecinitos, pero tienen que estar ahí en la casa y hay diferentes cosas que pueden hacer. Los que están sufriendo son ellos. Pero vamos a hacerlo más personal, vamos a aterrizarlo a algo más personal. Hay personas, incluso cristianas, que en este tiempo también están viviendo un tipo de cautiverio. Y no es quizás un cautiverio en casa, aunque quizás están en casa, pero es un cautiverio de miedo, de incertidumbre, el no saber qué es lo que va a pasar, cuánto va a durar, se va a acabar la comida, se va a acabar el agua, todas esas cosas, y entramos en un pánico innecesario. En estas situaciones, este pasaje nos recuerda o nos enseña que el mismo Dios que cumplió y que obró a favor de la nación de Israel, lo sigue haciendo para nosotros, sus hijos, los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y en estos tiempos, cuando te lleguen los ataques de miedo, te lleguen los ataques de incertidumbre, de ansiedad, ataques de confusión, hay que recordar lo que nos dice este pasaje. Hay que recordar que Dios sabe lo que está haciendo y que lo que estamos haciendo lo está permitiendo con un propósito, con un plan. Sí, hay que recordar que Dios tiene planes, tiene pensamientos, tiene propósitos, y sus pensamientos son buenos, especialmente para sus hijos. La Biblia dice en Salmo 139 que los pensamientos de Dios para nosotros son maravillosos, son hermosos. Y también la Biblia dice en Isaías capítulo 55 que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nosotros siempre pensamos a nivel terrenal, pero Dios siempre piensa y planea a lo celestial, es decir, a lo futuro, a lo eterno. Y es algo que siempre debemos de recordar, que los pensamientos de Dios son más altos, sus caminos son más altos que los nuestros. Sí. Y lo más seguro que sus propósitos y sus planes es para salvar almas. Hay que aprovechar este tiempo para mandarle un texto a alguien, a un amigo o una amiga, y hablarles del Dios que les puede dar paz en medio de esta situación difícil. El Dios que puede darles seguridad si solamente se arrepienten y reciben a Cristo como su Señor. Hay que entender que lo que estamos pasando debe ser un tiempo de acercarnos más a Dios. Lo reitero, la prueba, la incomodidad, o nos hace o nos deshace. Y yo ruego, es mi petición delante de Dios, que esta situación nos ayude a acercarnos más a Dios, a buscarlo de corazón,
a desarrollar una relación más íntima. Ayer un hermanito, Gibran, me dijo que algunos, cuando algo sucede así, dejan de asistir a la iglesia, se desaniman. Y como no sabemos cuántos servicios vamos a estar sin servicio, quizás algunos se van a desanimar. Pero no, que no sea así. Recuerden que tu relación es personal. Aunque sí bendice y Dios nos manda que nos congreguemos, que no nos dejemos de congregar, también día con día tú tienes, yo tengo, mi esposa tiene, y también mandamos a nuestros hijos a que busquen a Dios, que hagan sus devocionales, que abran su Biblia y que oren al Dios que creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y es entendible, amados hermanos, que en tiempos de incertidumbre, en tiempos de confusión, hasta uno de los profetas que Dios calificó como de los más grandes, nacido de mujer, pasó miedo, pasó incertidumbre, pasó, por decir, duda. Y si me acompaña rápidamente a Mateo capítulo 11. Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, cautivo, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, bueno, permítame hacer un paréntesis ahí. Sí, Juan el Bautista está en la cárcel por predicar la verdad, por decirle a Herodes que era incorrecto el tener a la mujer de su hermano, sí, y por eso está en la cárcel. Y ahí mismo en la cárcel está lleno de confusión e incertidumbre y de duda. Ponte a pensar, Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, Juan el Bautista, el que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista, el que predicó el arrepentimiento, y él aseguró que Jesús era el que había de venir. Ahora está en la cárcel. Y ahora manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, oyes, ¿eres tú el que habría de venir? ¿Qué es lo que está mostrando? Está lleno de duda. ¿Por qué? Porque está en la cárcel. Y es lo que sucede cuando estamos en una situación difícil. Empezamos a dudar, nos llenamos de incertidumbre y de confusión. Pero ¿cuál es la respuesta que Jesús le dio a Juan el Bautista? Continuamos. Dice, voy a leer del versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Sí escucharon? ¿Sí entendieron? Bueno, sé que escucharon, pero ¿sí entendieron? Jesús le está diciendo, no le dice, Jesús no dice, ¿sabes qué? Díganle que yo soy, que no predicó, que yo era el Cordero de Dios y todo eso, ¿por qué ahora está dudando? No le dice eso, no contesta así, simplemente da una respuesta muy sencilla. Dice, vayan a decirle a Juan lo que ustedes están viendo y lo que están escuchando. Miren lo que estoy haciendo. Los cojos caminan, los ciegos están viendo, los sordos están escuchando,
y los muertos son resucitados. Y lo que está haciendo Jesús, creo que está citando un pasaje del Antiguo Testamento, un libro que Juan conocía muy bien. Juan conocía, él sabía, porque en Isaías él dice que él es el que habría de preparar el camino del Señor. Juan sabía que él era uno que clamaba en el desierto. Y Jesús está citando el mismo libro de Isaías para contestarle a Juan: mira, eso estoy haciendo, mis obras demuestran quién soy. Se está cumpliendo la escritura, que es un pasaje de Isaías 29, versículo 18, y un pasaje de Isaías capítulo 35, versículo 5. Se los leo. Dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Básicamente, Jesús está dándole este mensaje a Juan: estoy cumpliendo lo que dice la Escritura. La palabra de Dios se está cumpliendo en tus propios ojos. Y es algo que debemos de recordar. Cuando estemos llenos de duda, estemos llenos de incertidumbre, de ansiedad y de temor, Cristo siempre nos va a dirigir a su misma palabra. Cristo siempre nos va a llevar a la palabra que nos da esperanza, que nos da gozo, que nos da fortaleza y que nos da paz. Sí, Cristo es la respuesta. Entonces, en este tiempo hay que meternos en la palabra, hay que meditar en la palabra de Dios, amados hermanos. Oramos. Padre, yo ruego por todos los hermanos y hermanas que están siendo movidos, están siendo probados por esta situación que estamos viviendo. Yo ruego que tu buena palabra traiga paz, traiga consuelo, traiga fuerza a sus vidas, para que nosotros, confiados en ella, podemos compartirla con aquellos que no tienen esperanza, porque no nos lamentamos como aquellos que no tienen esperanza, porque sabemos en quién hemos confiado y que tú serás fiel para cumplir tu palabra y tus promesas a cada uno de nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Así es de que Dios dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Porque después me invocaréis y me buscaréis y oraréis y me hallaréis. Es lo que dice Dios, las palabras de confort y de esperanza para nosotros. Dios los bendiga. Es la primera vez que subo un video de una enseñanza. Aunque no lo crean, ando un poco nervioso, pero vamos a continuar utilizando esta herramienta hasta que el Señor nos permita tener las reuniones presenciales aquí en la congregación. Dios los bendiga, feliz domingo, un fuerte abrazo a todos. Bye.